Agustín, jueves, dice, dice Álvaro, no tocó. Jueves, 8:30 de la tarde, y Lopetegui sigue siendo entrenador del Sevilla Fútbol Club. Pues habría que preguntarle, en este caso, si ya empezamos mal por ahí, empezamos ¿Sí? mal por ahí, porque pretender que el culpable de todo esto sea Lopetegui, yo creo que es un error. Pero si Lopetegui ahora mismo sigue siendo el entrenador del Sevilla, es única y exclusivamente por voluntad de Ramón Rodríguez Verdejo, Claro, que es el que ha impuesto su criterio, claro. Yo no le echo toda la culpa a Lopetegui, ¿en Agustín? sin Lo que duda. pasa es que cuando los resultados no acompañan y vemos la dinámica del equipo, pues es más fácil echar a uno que echar a 10 o a 15. Pero fíjate, más allá de eso, que es probablemente cierto, es que la apuesta de Monchi es una apuesta personal en relación con Lopetegui. Lo más fácil hubiera sido vamos, haber resuelto el contrato con Lopetegui y Monchi se ha empeñado en que no. Y bueno, pues ahí está. Yo estoy seguro que al señor actual presidente del Sevilla y a su vicepresidente les hubiera encantado ver a Lopetegui con una maleta en la puerta y seguramente a buena parte de los aficionados, pero que a nadie le quepa la menor duda de que si Lopetegui sigue como entrenador del Sevilla es como consecuencia de un criterio exclusivo del director general deportivo. Y Agustín, ¿tú crees, Dios no lo quiera, que si perdemos con el Español empatamos lo van a echar? Hombre, si perdemos con el Español y se da una imagen, es muy probable que por más que quiera Monchi mantenerlo, prácticamente se haga imposible. Hay que darse cuenta que el calendario se convertiría en muy duro. Es Español, Villarreal fuera y Atlético de Madrid en casa. Y francamente sería muy complejo el hecho de que se presentara con dos derrotas más o tan siquiera con un empate un punto de los próximos 6 en el campo, en el Ramón Sánchez Pizjuán, para enfrentarse con el Atlético de Madrid. Eso sería francamente arriesgado. Lo que pasa es que, insisto, yo no creo, es una opinión personal, y aquí en esto sí que jugamos todos a ser entrenadores y todos tenemos un criterio, o a ser todos presidentes y todos tener un criterio, que la solución de los males del Sevilla hoy pase por el cambio de entrenador. Pero tú sabes que en el fútbol, y tú eres un veterano ya en esto, los resultados son los que mandan. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a DVG 1905 por el follow. Muchísimas gracias. Agustín, y nos dicen por aquí también, claro, que aparte de los tres partidos que tú has dicho, tenemos dos de Champions, Copenhague y Dortmund. Efectivamente, tenemos dos partidos que son también brutales porque el partido de Copenhague es un partido que es imprescindible vencerlo para poder tener aspiraciones a poder continuar en la Champions, que créanme que es hasta más importante por la trascendencia económica que tiene todo esto. Porque al fin y al cabo aquí, por un lado hablamos de deportes, por otro de sentimientos, pero hay una parte muy importante que es el factor económico y que hace que, bueno, pues que las entidades puedan aspirar a una u otra cuestión en función de sus resultados económicos. Y la Champions, obtener unos resultados económicos importantes, obtener beneficios de la Champions es fundamental para el Sevilla hoy. Agustín, ¿piensas tú que el hecho de habernos llevado prácticamente 2 o 3 años sin vender a nuestros activos principales pueda ser el problema principal de, no sé, es que no sé si decir de la deuda o de la trampa o de los problemas que tiene el Sevilla hoy en día? A ver, el Sevilla, eso ya lo ha explicado, lo intenta explicar a veces muy bien Monchi, incluso a veces con ridículos ejemplos como la P con la A es Con PA. la A, sí. Sobre todo a un tipo como Juan Manuel Ávila que ha formado parte de la casa
y ha formado parte de la estructura del Sevilla, la estructura de prensa del Sevilla en alguna medida. Entonces me pareció un poco desafortunado, pero sí es cierto que el modelo de negocio del Sevilla Fútbol Club consistía en siempre una venta que pudiese equiparar los resultados económicos al esfuerzo, digamos, compensar el presupuesto. Y eso siempre se tenía que realizar con una venta, con la rehabilitación de un activo que había costado poco y que se podía vender por mucho. El problema es que esta vez tenéis que recordar que el año pasado no se vendió nada, también fruto de la pandemia, que el mercado estaba muy parado y se optó por la opción de intentar mantener la plantilla con todas sus consecuencias. Una plantilla con un costo muy alto y para que el presupuesto resultase equilibrado, es decir, que se resultase equilibrado ingresos y gastos, necesitaba de una proyección en presupuestos que nos llevaba a haber llegado a los cuartos de final de la Champions. Todos sabemos, y no es necesario recordarlo, cuál fue el resultado de las competiciones europeas del Sevilla el año pasado. Fue calamitoso, desastroso y que produjo un desfase económico muy importante. Parte el Sevilla, para que la gente se haga una idea, no recuerdo exactamente la cifra, pero el Sevilla hace un par de años se movía en unos fondos propios de alrededor de unos más de 80 millones de euros. El Sevilla hoy tiene de fondos propios 7 millones de euros. Y lo que es más grave es que si tú miras la plantilla del Sevilla y te planteas a quién podrías vender el año que viene con una venta buena, pues quizás, si me apuran, salvo el portero, y si me lo permiten sería una venta media, no tienes ninguna estrella, no tienes nada que pueda vender para compensar el presupuesto. Por lo tanto, sí que es cierto que la situación en el Sevilla económica es muy preocupante. Uno de los errores, para mí, muy importante que cometió José María del Nido el año pasado en la Junta Ordinaria y Extraordinaria que se celebró en noviembre, es en su primera entrevista dar un titular diciendo, creo que antes de que le preguntaran buenos días, buenas tardes, ¿cómo está José María?, lo primero que dijo fue: el Sevilla está en la ruina. Y eso fue un titular que todos los medios cogieron, e incluso el actual presidente, para ridiculizar todo el discurso de José María del Nido. Ciertamente el titular no era afortunado porque el Sevilla no estaba en la ruina. El titular afortunado hubiera sido: el Sevilla va camino de la ruina si sigue bajo estas directrices económicas. Y la verdad es que eso era completamente cierto, y a las pruebas me remito. El Sevilla va camino a una debacle económica si no se toman medidas. ¿Qué puede ocurrir si el equipo no entra en Europa esta temporada? Una verdadera tragedia. Una verdadera tragedia. Una verdadera tragedia porque un Sevilla fuera de Europa pues tiene pues que bajar el presupuesto ostensiblemente. En el space de Marcos, como tú bien dices, y de Infosevilla, hay un chico o un señor, no tengo el placer de conocerlo, que hizo ha puesto de relieve un estudio sobre el resultado económico que supondría el hecho de quedar en diferentes posiciones en la Liga y en no obtener unos resultados satisfactorios en Europa. Y te puedo asegurar que quedar por debajo del 7 es una verdadera tragedia económica. Claro que sí, creo que fue Oscar. Bam Bam o algo así por el estilo. ¿No? Bam Bam o algo por el estilo. No, entonces a lo mejor no sería Oscar. Pero desde luego ese estudio sí se debería poner de relieve y sí lo deberían conocer muchos sevillistas para saber exactamente la trascendencia que tiene el hecho de poder no entrar en Europa. Sí, mira, así es él, Oscar, mi amigo Oscar, que dice: sí, fui yo, pero se puede arreglar vendiendo a jugadores. Balala, efectivamente, Sevilla hace Balala o Balala o sí, no sé exactamente cómo se dice. Oscar. Claro, pero el problema que Oscar también, claro, todo se puede arreglar vendiendo jugadores. Recordar que cuando Augusto Lahore, en la época aquella nefasta del Sevilla, poco menos que nos íbamos a tener que ir a jugar al Estadio Olímpico y que no había dinero ni para balones,
José María del Nido llegó y dijo: "Buah, la deuda es calderilla". Claro que era calderilla, había que vender a Reyes y con Reyes se compensaba la deuda. Claro, la venta de jugadores es lo que puede equilibrar el presupuesto. Pero si tú no entras en Europa, primero, los jugadores que van a venir ya no son esos jugadores que tengan ganas o que quieran que tengan ese espíritu de competición, porque competir en Europa es muy atractivo y no competir en Europa prácticamente es pues quedarte en el ostracismo del fútbol, en la tercera división del fútbol, evidentemente eso te va a hacer que tú tengas que desprenderte indiscutiblemente de jugadores que quieran progresar. Y entonces, bueno, pues claro, vendiendo jugadores se arregla todo. El problema es que tienes que seguir compitiendo con 11, tienes que tener una plantilla de 22. El problema es que los 22 van a tener una plantilla tremendamente inferior a la que realmente tiene actualmente el Sevilla y más a la que tenía el año pasado, por ejemplo. Claro. Bueno, evidentemente si llegamos a esto, Agustín, para hacer un poco, para ponerle un poco algo de positividad a todo esto, es que a lo mejor hay que pasar por este mal trago, pero así es como hay que volver, ese pasito el que hay que dar para volver a ser lo que hemos sido, ¿no? Verás, aquí no se trata de ser optimistas o pesimistas por el hecho de serlo, o si me lo permites, incluso aún por intereses, porque aquí hay pesimistas por intereses y optimistas por intereses. Se trata de intentar ser realistas. Mira, Unai Emery, el gran Unai Emery, estuvo con el Sevilla 2 veces en puestos de descenso. 2, no una, 2, en 2 temporadas diferentes. Y no pasó nada. Pero es que la diferencia es que tú a ese Sevilla le veías le veías cosas, había cosas. Este Sevilla es un Sevilla muy plano, físicamente, bajo mi criterio. Y esto ya ahora estamos jugando a valoraciones personales. Un Sevilla que tiene un contraestilo al fútbol actual. El fútbol actual es muy rápido, el fútbol actual es muy fuerte y el Sevilla es un equipo de toque, de un cierto toque en el centro del campo, defensa muy débil y delantera prácticamente inexistente. ¿Jugadores malos? No, seguramente, evidentemente no son jugadores malos, pero yo entiendo las críticas de muchos aficionados en relación con Lopetegui, pero que el Sevilla haya jugado Champions, haya estado aspirando a la Liga el año pasado prácticamente hasta 10 jornadas antes de finalizar, aunque fuera una entelequia, es verdad, hacer una entelequia, pero que haya terminado cuarto en esta Liga, con 2 delanteros como Rafa Mir y En-Nesyri, pues oye, es para hacérselo mirar, porque sinceramente creo que Rafa Mir y En-Nesyri son delanteros de un perfil muy bajo dentro de Europa y dentro de lo que es la Liga Española. Se me ocurren muchos equipos, muchos, que tienen una pareja de delanteros infinitamente mejor. Entonces, para mí tiene mucho mérito. Yo recuerdo, estuve en Londres en el partido del West Ham y en el partido del West Ham jugaron, si no recuerdo mal, 3 o 4 jugadores del Sevilla Atlético. Es verdad, hubo una plaga de lesiones, no había recuperaciones, los jugadores se lesionaban, se rompían una uña y parecía que se habían roto la muñeca por 3 sitios. Ostras, es que son muchos los problemas que hay en la entidad ahora mismo, esas famosas estructuras que en su día se crearon, que ahora mismo poco menos que pasan por una casa de papel. Claro que sí. Yo quiero que la gente en el chat, la gente que siga interactuando, que siga hablando, que siga opinando, y luego en un ratito, Agustín, le vamos a dar para que ellos lancen sus preguntas y tú le puedas contestar. ¿Te parece Perdona, bien? sus preguntas, sus insultos, lo que quieran, no hay ningún problema, no hay problema ninguno. Bueno, mira, voy con la primera que lo tengo aquí, que me la has dicho ya varias veces. Dice Lolo, la primera pregunta, ¿quién cree que será la primera familia en vender sus acciones? No sería capaz de ¿Opinión o responder a información? Lo que vas a decir. no sería capaz de responder a esa pregunta porque yo no creo que vaya a haber una sola familia que venda las acciones. Si se venden las acciones se venderán en bloque. Porque, a ver cómo... El otro día intentaba explicarlo en la cuestión con Marcos y la cuestión es muy sencilla.
En el momento que uno de los dos bloques alcanzase el 50%, o ni tan siquiera el 50%, con un poco más del 45%, el resto de las acciones pasan a valer cero. Todas. Entonces, ninguno de los bloques quiere llegar a esa situación ni se quiere arriesgar a esa situación, porque evidentemente se daría esa paradoja que alguien que piensa que tiene en el banco o potencialmente tiene, el que menos, más de 10 millones de euros, se pueda encontrar con la triste realidad que lo que tiene es papel mojado. Que, por lo tanto, eso me da pie a pensar que todas que las familias, las 4 o 5 grandes familias, en el momento que la situación quede perfectamente clara y desjudicializada, inmediatamente procederán a intentar llegar a acuerdos en los cuales quede perfectamente claro que nadie va a perder más dinero del estrictamente necesario. Yo también decía, es que además me emocionó o me encantó tu intervención el otro día cuando perdió el Sevilla con el Manchester City martes, que hablabas de que no ibas a poder dormir y que era un varapalo muy gordo y que estabas en una situación que lo pasaste mal y claro, y yo lo entiendo, pero yo también le decía a todas las personas que nos oían que el Sevilla Fútbol Club, tu club, querido Lolo, tu club ya no existe. Tu club no existe como tal. Existe otra cosa, que es el Sevilla Fútbol Club Sociedad Anónima Deportiva, que es una empresa y un negocio. Y como tal empresa y negocio, pues es verdad que a muchos les interesa que haya gente que siga pensando que el Sevilla Fútbol Club como sentimiento tiene ese carácter que va más allá de lo estrictamente mercantil, pero en realidad es estrictamente mercantil y se mueve por intereses estrictamente mercantiles. En fin, me desanima, aunque es la realidad, pero me desanima. Agustín, tenemos mucha gente aquí que nos está viendo. Así que aprovechamos por si todavía hay alguien que no nos ha hecho el follow, es el momento, hay que darle al corazoncito para que sigan el canal de Loro Beato TV en Twitch, ¿vale? Que Pero seguiremos trayendo a gente importante a este canal, gracias a toda esta gente. Y y para que el canal crezca, Agustín, hay una cosa más importante. Hay que suscribirse. Claro. Hay que suscribirse. Pero es que está clarísimo. Hay que suscribirse y hay que ayudar para que esto funcione y para que tú, que haces un esfuerzo brutal porque esto siga siendo una forma de que los sevillistas tengan un nexo de comunicación. Esta es la modernidad. Esto es como Currito, dale al botoncito. Ya no se trata de poner la emisora de radio de turno. No. Ahora se trata de algo mucho más directo, algo hecho por sevillistas de manera, pues a lo mejor un poco más, permíteme la expresión, más torpe o más rudimentaria, pero que irá evolucionando y saldrá perfectamente cada vez que vaya evolucionando. Pero para eso tenemos que poner todo nuestro granito de arena y hay que suscribirse. Y hombre, Agustín, ¿me ves? Yo te veo perfectamente. ¿Me ves? Pues mira, Agustín, tenemos nuevos suscriptores en la oficina. Por Dios, hay que aplaudirlo. Tenemos nuevos suscriptores en la oficina, el amigo Nikos Maklas, para que tú veas. Hombre, por Dios. Directamente, recién traído de la República Checa, el amigo Maklas. Sí, señor. Fuerte aplauso. El amigo Maklas se ha suscrito al canal Loro Beato TV. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. No lo sé si se ha suscrito con Prime, si se ha suscrito a través de PayPal, porque hay que recordar que todo el que tenga Prime, Agustín, tiene una suscripción gratuita, pero que también puede aportar y puede ayudar suscribiéndose con PayPal. Hombre, está bien hacerlo con Prime, está muy bien, pero hombre, un poquito de PayPal, un poquito de vamos a estirarnos, un poquito que se trata de ayudar, y que se trata por un buen motivo. Pues muchas gracias, Agustín. Dice Pablo Vázquez Molina, Agustín es invitado de nivel de sevillanía y de sabiduría sevillista.
Pablo Vázquez es demasiado amable y en el fondo soy exactamente igual que él, exactamente igual que tú y exactamente igual que todas las personas que nos están viendo, gente a las que nos gusta el fútbol, nos gusta el Sevilla, somos sevillistas y y en el fondo esto es una pasión. Decía Arrigo Sacchi que el fútbol es lo más importante de las cosas que no son importantes. Y algo de verdad hay en ello. Algo de verdad hay en ello. Pero es que el Sevilla está por encima de todo eso. Más allá de que sea importante o no. Aunque sea una contradicción con lo que estaba diciendo antes, pues es verdad. Esto es una empresa. Hay gente que gana mucho dinero con esto. Hay gente que vive de nuestro sentimiento. Pero, como diría aquel, que nos quiten lo bailado y que nos quiten el sentimiento. Que no nos quiten el sentimiento, mejor dicho. Agustín, yo siempre he tenido una duda. Yo creo que los estatutos del club, aunque el otro día te escuché en el directo con Marco, yo creo que los estatutos del club dicen que una persona que ha pasado por la cárcel no puede ser presidente. ¿Eso es cierto? ¿Esos estatutos se pueden cambiar? Oriéntame. No, eso es una barbaridad. Lo que acabas de decir es una barbaridad. No, los estatutos no dicen eso, no. Ni nada parecido a eso, ni muchísimo menos. Mira, yo creo que, mira, yo entiendo que haya muchísima gente a la que le, no sé si la expresión es, le repele la posibilidad de que José María del Nido vuelva a ser presidente del Sevilla. Yo entiendo que haya muchísima gente que le ocurra eso. Yo, cuando José María del Nido era presidente del Sevilla y bajo mi criterio utilizaba al Sevilla para defenderse de sus problemas judiciales, fui, permíteme la falsa modestia, el único que tuvo agallas de enfrentarse con él cuando él era realmente Dios aquí. Y eso me hacía que para muchos sevillistas yo fuera el enemigo. Después la vida da muchas vueltas y José María del Nido, te recuerdo que José María del Nido se despidió como presidente del Sevilla Fútbol Club es muy tarde, aquí no se ven decir palabrotas, pero permíteme la expresión porque no es un insulto, se despidió en un besa huevos que se le hizo en el antepalco del Sevilla, al que asistió todo aquel que tenía un mínimo nombre en el Sevilla Fútbol Club, pasó por allí para rendirle pleitesía. En loor de multitudes, vamos. En loor de multitudes, llevas también razón, eres más fino que yo. En loor de multitudes, llevas razón. En loor de multitudes. Y pasaron todos los que después renegaron de él, pero todos pasaron por allí. Incluso se hizo ir a la plantilla para que estuviera en la despedida de José María del Nido como presidente del Sevilla. Pues bien, transcurrido eso, José María del Nido fue condenado, tuvo 2 condenas, estuvo 3 años y medio en prisión y José María del Nido ha cumplido con la sociedad, ha pagado la responsabilidad civil que tenía que pagar, la tiene avalada y la está pagando y está cumpliendo con la justicia y tiene perfecta capacidad y legitimidad para poder ser presidente del Sevilla sin vulnerar ni muchísimo menos los estatutos ni la legislación vigente de este país. Por lo tanto, no existe esa limitación. La única necesidad que tiene José María del Nido para ser presidente del Sevilla es el hecho de que obtenga la mayoría de los votos en la Junta en la cual haya de decidirse ese cambio de presidencia. Si tiene la mayoría de las acciones, será presidente, y si no, será quien tenga que tenerlo. Nos dice Mágico Nervión, ¿crees que fuera posible una junta extraordinaria antes de la ordinaria de diciembre? No. No por un motivo. Porque que yo sepa, y creo que estoy más o menos bien informado, nadie todavía ha solicitado la celebración de una junta extraordinaria. Y cuando si mañana alguien solicitase la celebración de una junta extraordinaria, esa junta extraordinaria en la presidencia tendría 2 meses para su convocatoria, lo cual haría absurdo, teniendo en cuenta que estamos a mediados de septiembre, la celebración de una extraordinaria y ordinaria prácticamente contiguas.
Por lo tanto, lo que ocurriría, además tenemos que recordar que hay mundial en noviembre, lo que ocurriría sería que se convocaría, entiendo, una junta ordinaria y extraordinaria para diciembre, ambas unidas exactamente igual que pasó el año pasado, o que se dejaría para la junta ordinaria con la introducción de diferentes puntos en el orden del día por parte de aquella parte de la sociedad que estuviese o que tuviese como intención el cambio de la estructura de la junta directiva. Claro. Chicos, si os importa al chat, no escribir en mayúscula, ¿vale? Eso se entiende como falta de respeto. Podéis escribir en minúscula, que todo lo que me preguntéis, yo voy a intentar preguntárselo a Agustín. Rojiblanco 67, muchísimas gracias por el follow, amigo. Y hay alguien que me ha dicho por ahí, se ponen los vellos de punta cada vez que escuchamos a Alvarado cantar el gol de Antonio Puerta. Esa es la escena que hemos puesto para todo aquel que se suscriba, Agustín. Todo aquel que se suscriba, pues le sale la imagen del gol de Antonio Puerta y el amigo Alvarado cantándolo. Lo que pasa es que, bueno, que hoy creo que solo se escucha y no lo se puede ver porque, bueno, estos problemas técnicos que hemos tenido, pues nos están impidiendo que las cosas salgan bien. Nada, no hay que perdonar, solo para que lo sepáis, ¿vale? Esta es una pregunta, yo creo, esta es una pregunta íntima que a lo mejor no puede contestar Agustín. Dice que cuál es el problema entre del nido junior y del nido padre. A ver cómo planteo esto. El problema entre del nido Carrasco y del nido Benavente básicamente es un problema económico. Es un problema económico, es un problema de entender quién es el que tiene que recibir los honorarios que se perciben desde la condición de vicepresidente, que son alrededor, para que la gente lo entienda, alrededor de unos 600.000 euros, unos 100 millones de las antiguas pesetas. Se lleva el señor del nido Carrasco por su condición de vicepresidente. Es un problema básicamente relacionado con un reparto económico, y entonces, bueno, pues yo entiendo que quizás meterse ahí es pues entrar en intimidades familiares que huelgan, y aunque afectan sin duda a la entidad, porque afectan a la entidad, afectan a la estabilidad de la entidad, deben resolverlo dentro del ámbito de su entorno familiar, que evidentemente, como todo el mundo puede entender, y que como todo el mundo que va al palco, al antepalco, y que tiene el menor conocimiento de cómo va esto, enturbia y ha enturbiado mucho las relaciones entre ellos. Ahora que ha dicho todo el mundo que va al palco o al antepalco, Agustín, el otro día estuve viendo un partido del Sevilla en el palco por primera vez en mis 50 años. ¿Cuál fuiste? Desgraciadamente al 0-3 ante el Barcelona. Allí estaba yo también. Pues yo estuve en, digamos, lo que es el palco a la derecha. Pues yo estuve a la izquierda. Vale. No sé si será por problemas de ubicación o toda la historia, pero allí para las personas con discapacidad, complicado el acceso, ¿eh? Hombre, la verdad es que sin duda, es una cuestión francamente compleja, y es una cuestión que hay que resolver, porque efectivamente todo el mundo tiene derecho a acceder al fútbol, y las personas que tienen una minusvalía, tendría que el estadio adaptarse sin el menor género de dudas a sus necesidades. Y eso, y cualquier evento de cualquier tipo, debe tener esas medidas tomadas, y por supuesto me parece algo que debe solucionarse, sin duda. Pues te digo una cosa, fui invitado por mi amigo Jesús López, de la empresa Galisur, ¿vale? Y yo entré, accedí a mi localidad o a la localidad de él. Todavía no habían saltado los dos equipos, al campo, Agustín. Y bueno, yo gracias a Dios todavía me defiendo con mis muletas.
Yo todavía me defiendo con mis muletas, gracias a Dios. Pero para acceder al asiento, pues tuve que dejarle las muletas a los compañeros, los asientos muy juntos, los escalones más juntos todavía, en fin, que formé un poquito de lío, Agustín. Yo miraba para atrás y me daba esta vergüenza. Y fíjate, hasta el punto de que llegué, Agustín, que en el descanso me quedé sentado en mi localidad. No quería otra vez volver a repetir lo que lié para sentarme en mi localidad, luego tener que subir, bajar, digo, fuera, me quedo aquí. El fútbol, mira, cuando uno ha ido a algún otro estadio, el estadio del Sevilla es un estadio antiguo, un estadio relativamente incómodo y un estadio que necesita una reforma integral importante y que, lógicamente, eso será algo que deben estar a la Junta o la actual o la que venga o quien sea, debe intentar mejorar para la accesibilidad. Cuando uno va al campo del Atlético de Madrid, dice, madre mía, qué diferencia de estadio y qué maravilla y qué cosa más cómoda y qué maravilla. Pero bueno, me imagino que eso algún día también se solucionará. Para cobrar son muy rápidos. Sí, no, claro, claro. Y para subir los carnets, aunque sea una mísera cantidad. Agustín, ¿tú sabrías decirme cuánto ha supuesto la subida de los abonos en general? ¿En dinero? ¿3, 4 millones? O poco más, no mucho más. ¿Y tú te crees que por esa cantidad es necesario tener a 40.000 aficionados enfadados? No, pero ¿sabes qué pasa? A mí, a mí lo que más me ha dolido de todo esto es escuchar a Monchi justificándolo. Ahora te iba a preguntar de eso. Lo siento, no me cabe en la cabeza, no lo puedo entender. No puedo entender qué hace Monchi tapando las vergüenzas del señor Castro. No lo entiendo. Esa es una responsabilidad del señor Castro, esa decisión la toma el señor Castro, seguramente, entre otras cosas, para poder seguir manteniendo su extraordinaria soldada, su extraordinario sueldo y seguramente para poderse seguir tomando un cafelito con leche muy tranquilo cada vez que le apetezca, porque se lo estamos pagando los sevillistas. Esa es la clave. Esa es la clave. Que Monchi sea el que salga a tapar esas vergüenzas. Monchi dice que el abono no es caro, nos lo compara con el del Barça o con el del Madrid o con el del Atleti. Monchi va el otro día a la grada de los aficionados sevillistas a pedir perdón y saca a los jugadores del campo, desde el vestuario. ¿Tú crees que Monchi tiene que hacer todo eso? Monchi da una rueda de prensa de verdad, Agustín, y yo a Monchi lo conozco personalmente. Es más, me ha dicho que algún día va a venir al canal, que tenga paciencia, pero que algún día quiere venir al canal, porque yo a Monchi lo conozco personalmente, pero yo creo que la rueda de prensa de Monchi el otro día dejó mucho que desear, Agustín. Mira, yo hay una cosa, yo conozco a Monchi, nos saludamos cada vez que nos vemos, conmigo es muy amable, la verdad, no tengo ninguna queja. Y yo también he criticado a Monchi, pero fíjate, yo critiqué a Monchi en una junta extraordinaria, en una junta del Sevilla Fútbol Club, cuando a Monchi lo hicieron consejero del Sevilla. Y yo le dije directamente a él en el estrado. Antes de irse a la Roma, ¿no, Agustín? Antes de irse a la Roma. Antes de irse a la Roma. No, con Del Nido. O sea, bastante antes. Bastante antes. Y le dije, hombre, usted, Ramón, tú no puedes ser consejero del Sevilla. Tú eres un empleado del Sevilla, tú eres el director deportivo del Sevilla. Y tú lo que tienes que hacer es hacer tu trabajo y rendir cuentas ante el Consejo de Administración. Tú no debes formar parte del Consejo de Administración, porque es como el empleado que toma también las decisiones estructurales de la empresa. Y las decisiones las debe tomar los dueños de la empresa y tú rendir cuentas. Monchi el otro día, para justificar el hecho de bajar al césped y irse a los aficionados que se habían hecho 400 kilómetros y que tenían que hacerse otros 400 de vuelta y ver el espectáculo que vieron, y después de sacar a los jugadores y hacerles entonar el himno, lo justificó
diciendo que, bueno, que es verdad que un miembro, un director deportivo no debe hacer ese tipo de cosas, pero que a él a veces le perdía lo sevillista que es. Y yo a eso le tendría que decir a Ramón que él no tiene que ser ahora mismo sevillista, que él lo que tiene que ser ahora mismo es el mejor director deportivo del mundo, no el mejor director deportivo del mundo sevillista. Sevillista es el que saca el carnet, sevillista es el que paga 80 euros o 90 euros por una camiseta, sevillista es el que paga por ver el espectáculo, el que trabaja dentro del club, trabaja para los sevillistas y debe guardarse ese sevillismo para cuando deje de trabajar para el Sevilla. Sevillista son los voluntarios que trabajan para el Sevilla. Toda aquella persona que cobre una sola peseta del Sevilla, lo primero que debe hacer es bien su trabajo y no ejercer de sevillista, sino ejercer su trabajo. Y cuando deje de cobrar, entonces sí será sevillista y volverá a ser sevillista y volverá a ser el sevillista número uno. Y el sevillista tendrá mucho que agradecerle. Pero justificarse siempre, ampararse siempre en que yo soy sevillista y hago esto porque soy sevillista, es una barbaridad. Es un despropósito que alguien pueda ponerse a gritar en una grada Pepe Castro dimisión, y en este caso me estoy refiriendo al señor del Nido, y ha pedido disculpas por ello, pidiendo la dimisión del señor Castro, cuando él puede ser mañana el próximo presidente del Sevilla. Eso no se puede hacer y no se puede justificar amparándose en el hecho de que uno es muy sevillista. Eso no se puede hacer, eso no se debe hacer, porque es mezclar las cosas, es intentar siempre, sacando el sevillómetro, decidir quién es más sevillista que nadie, porque llevo más años de carné, o porque yo no he tenido que interrumpir el tiempo que he podido ser socio, porque he vivido fuera, porque no me ha dado la gana sacarme el carné, porque mi mujer no me ha dejado, por 1.200 millones de motivos. Y eso no hace a nadie más sevillista o menos sevillista. Pero insisto, para Ramón Rodríguez, para el presidente del Sevilla, para el futuro vicepresidente del Sevilla, para el empleado, para el jefe de prensa y para todo el mundo, uno lo que tiene que hacer es bien su trabajo. Y ser sevillista no es excusa para absolutamente nada. Yo lo veo así. Agustín, ¿qué crees que va a ocurrir en la próxima Junta en Navidad? Pues eso es hacer de futurólogo. Eso es hacer de futurólogo. Sí, pero tú tienes tus contactos y tú creo que tú puedes decir algo. Lo normal es que hubiese un cambio en la presidencia. Si no se produjese un cambio en la presidencia porque el señor José María del Nido no consiguiese tener la mayoría de las acciones, es decir, no consiguiese ganar en una votación accionarial absolutamente democrática y no manipulada, en ese instante yo creo que el ridículo sería de proporciones bíblicas. Si por otra circunstancia, como en la Junta anterior, por parte de la mesa, por parte del presidente y del vicepresidente, no se dejase votar en aquellos puntos en los cuales se puede remover el Consejo de Administración, lo que ocurriría sería muy grave, porque no me cabe la menor duda que esta vez sí se impugnaría la Junta y se acusaría de la comisión de un delito societario tanto al presidente como al vicepresidente del Sevilla Fútbol Club. En la anterior Junta debió ser, bajo mi criterio, impugnada y debió plantearse seriamente esa posibilidad de una querella por un delito societario. No se hizo, y no se hizo probablemente por el hecho de que tenía que denunciar un padre a un hijo, y entonces parecía que resultaba relativamente fuerte, por decirlo de alguna manera, y que no se quiso hacer. Yo no creo que vayamos a entrar en esa circunstancia en la próxima Junta, porque me da la sensación de que el cambio se va a llevar a cabo sin el menor género de duda. Nos dice Antonio González, hay alguien que ha preguntado algo de
de los pequeños accionistas, pero por favor, déjenme otra vez la pregunta, porque no la he leído. Antonio González dice, Agustín, ¿sabe si José María del Nido tiene intención de vender el Sevilla a algún fondo de inversión o a un tercero si llegase a ser nuevo presidente del club? Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. La persona que ha traído, y quiero dejar muy claro que yo no soy para nada portavoz de José María del Nido, ni muchísimo menos. No soy abogado defensor de José María del Nido, ni muchísimo menos. Y no represento a José María del Nido, ni muchísimo menos. Pero me consta que José María del Nido ha tenido ofertas siderales, me quedo muy corto con la palabra sideral, probablemente ofertas para arreglar 5 generaciones de su vida, 5 generaciones de su vida por su paquete accionarial, y no lo ha vendido. Me consta que igualmente hay un acuerdo con el fondo de inversión, que para que nadie se lleve a engaño y le quede a todo el mundo muy claro y que todo el mundo lo sepa, que no se dejen engañar, el fondo de inversión, los llamados americanos, que el americano es de Aranda del Duero, pero representa un fondo de inversión 77 Partners, esos han venido a Sevilla, han entrado en Sevilla y se han sentado a comprar acciones en la puerta del Hotel Los Lebreros antes de comenzar una junta, traídos por el señor José Castro Carmona. José Castro Carmona. José María del Nido nunca ha traído ningún grupo inversor externo, no lo ha traído. Si lo hubiera traído, tampoco habría pasado nada, pero es que no lo ha traído. El acuerdo al que llegan los americanos, 77 Partners, el americano de Aranda del Duero, con José María del Nido, es fruto de el engaño llevado a cabo por parte del señor Castro a los americanos. Y eso es lo que fuerza que estos señores que llegan aquí con unas intenciones cambien de caballo, por decirlo de alguna cosa, y si se me permite la expresión, cambien de hombre y se vayan a apoyar a José María del Nido, porque el señor Castro les engañó. Agustín, esto es una cosa que no le gusta mucho al sevillismo, esto de que venga un fondo de inversión, que venga un grupo de extranjeros, pero ¿crees que llegando a algo así, el Sevilla puede dar ese salto y equipararse un poquito al Atlético de Madrid y pelear por grandes cosas? Opinión. No, es que a ver, en primer lugar, aquí es que nos rasgamos muy rápido las vestiduras. Nos rasgamos muy rápido. Tú imagínate que mañana se plantease el hecho, por ejemplo, de decir, vamos a cambiar el nombre del Ramón Sánchez Pizjuán y le vamos a poner Lolo Beato Investment. ¿Dónde hay que firmar? Sánchez Pizjuán. Claro, pues evidentemente eso sería una forma de percibir ingresos, pero también sería pues una forma de perder esa, si me permites, idiosincrasia que sigue teniendo el campo del Ramón Sánchez Pizjuán, la Bombonera de Nervión. Pues no hay más que eso. Es decir, que pueda venir alguien, un grupo inversor, pues yo no lo sé. Te puedo asegurar que podría haber sido ya, podría haber venido, porque evidentemente la oferta que ha tenido el señor del Nido no venía de ningún empresario de las cabezas de San Juan, sino que vendría sin duda de capital externo, pero que hay algo que nos debe llevar a todos también a la reflexión. Es verdad que se nos puede alegar que existen modelos como el del Santander, famoso, aquel indio que desmanteló aquello, o las dificultades que tiene el Valencia. Y fíjate, el Valencia ahora está remontando. El Valencia jugó este año ha jugado la final de la Copa del Rey, estuvo a punto de ganarla y de dar aquel famoso cartujazo del que tanta caña me dan. Pues estuve a un penalti de que se hiciera cierto el cartujazo. Bueno, pues el fútbol en Inglaterra, que es el paradigma de todo esto, funciona
Así funciona con grandes inversores, grandes grupos de inversión que controlan, invierten y pagan muchísimo dinero porque han conseguido que la televisión se reparta de manera mucho más solidaria y mucho más lógica. Aquí, en este país, seguimos siendo tan catetos que seguimos viendo a los dos transatlánticos que se ríen de nosotros, como es Real Madrid y Barcelona, y nosotros seguimos siendo las comparsas del fútbol, seguimos siendo los que tocamos la pandereta. A lo mejor si llegaran 10 inversores, 10 Abramovich o 10 dueños chinos como el de el Manchester City o 10 países-estado que dijeran hasta aquí hemos llegado, el fútbol en España cambiaría también y dejarían de controlarlo esos Florentino Pérez y esos Laporta que parece que han inventado la penicilina, pero que simplemente nos están engañando y nos están haciendo sistemáticamente desde hace muchísimos años trampas en el solitario. Nosotros somos meras comparsas. Jugamos para ser terceros. Entonces eso, y fíjate, eso, si alguien luchó contra eso, también no le quitamos mérito por ello, fue José María del Nido. Fue el primero que se enfrentó. Y, hombre, algo de mérito tenía eso, sí. Algo así. Agustín, ¿estás a gusto? Hombre, extraordinario. No tanto como tú, que estás ahí sentado en tu sofá como un marqués, pero bueno, aquí hacemos lo que podemos. Para que tú veas. La gente ya me conoce por el que hace los streaming desde su sofá. Hombre, como tiene que ser. Además, perfectamente, muy guapo y muy elegante. Pues si te parece, vamos a seguir un ratito más, ¿no? Por mí ningún problema. Claro, pues vamos a recordar de nuevo a nuestra querida audiencia, a todo el que nos está escuchando, a todo el que nos está viendo, o incluso el que nos vea luego cuando subamos esto a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Twitter, que es el momento de que le deis a la campanita, de que sigáis al canal Lolo Beato TV, que yo sé que la charla con Agustín está siendo muy entretenida y la gente ahora últimamente está escribiendo poco, está ahí, lo único que nos están diciendo son dando ánimo, enhorabuena, y por ejemplo como Ángel dice, un bofetón de realidad tal cual. Así que si todavía hay alguien que no siga el canal, pues es el momento, le dais a la campanita, seguí a Lolo Beato TV y lo que me hace falta, suscriptores, señores. Agustín, nos quedan seis suscriptores para llegar al objetivo que me marqué a 1 de septiembre, que no era otro, fíjate, Agustín, a donde yo llego. Yo solo quería un suscriptor por día. Con 30 suscriptores al mes me conformaba. Bueno, a día de hoy tenemos 24 y llevamos solo 8 días de septiembre, así que estamos en el camino. Pero es que, escúchame, yo no lo conocía y yo creo que uno de los problemas de que no tengan más suscriptores es el hecho de que no se conozca. Pero cuando he entrado, cuando me has dado la oportunidad de entrar, de ofrecerme esta ventana para poder hablar con sevillistas y he entrado en tu página, has entrevistado a media España ya, has entrevistado a media Sevilla. Vamos, de hecho, has entrevistado a Jorge Liaño, es amigo mío. Vamos, de verdad, a Jorge Liaño antes que yo ya, una vez que has entrevistado a Jorge Liaño antes que yo, estaba a punto de no venir, estaba a punto de caerme del cartel por haber entrevistado a Liaño antes que a mí, pero bueno, nada, has entrevistado a Liaño. Sí, y Rubén Uría. Hombre, Rubén Uría es un crack. Rubén Uría es un absoluto crack, pero un absoluto crack, de verdad que sí. Y ya luego, pues si nos vamos más atrás, también he entrevistado a Héctor Escota, a Juan Carlos Unzué, a Pablo Alfaro, o sea que poquito a poco nos estamos haciendo un hueco en esto de los streamers. Agustín, es complicado porque esto funciona, como ya te he dicho, a base de suscriptores o a base de que yo no me canse. Vale, poquito a poco las obras se van haciendo, las obras importantes se hacen poquito a poco. Y esto es un placer y esto te dará tu recompensa seguro, no te quepa la menor duda. También he traído a tu amigo de Minuto 90. Hombre, a mi amigo Tito, qué grande. Tito, un gran bético. Sí, señor. Un gran bético, además que ya no se esconde, ya por donde quiera que va, ya no se esconde. Además, un tipo muy buena gente. La gente le tiene una cierta inquina por su manera de preguntar,
Pero es que ese es el periodismo real, el periodismo que te mete los deditos y que te busca y que tienes que saber responder. Y por lo tanto, hay muchas veces cuando me dicen, oye, te voy a decir lo que te voy a preguntar. Para nada, para nada. Tú pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras. No te preocupes que yo no... por eso no hay ningún tipo de problema. Pero hay la gente que tiene la piel muy fina y que no puedes preguntarle mucho porque inmediatamente ya te dice que, esa pregunta, eso cómo es. Para nada. Lo que hay que hacer es, cuando te enfrentas a este tipo de cosas, responder las preguntas que te hagan y sin ningún tipo de problema. Claro que sí, pues también lo tuve aquí en el canal. Lo quiero volver a tener porque cuando vino estaba trabajando, tuvo que salir de la oficina, en la calle la conexión no era muy buena, en fin, fue también un inicio, fue un directo igual de malo como el inicio que hemos tenido hoy. Pero bueno, lo volveremos a llamar. Esta vez ha sido culpa mía, la verdad, y ya te digo, pues lo lamento mucho el no haber podido, que hubiéramos hecho antes un poco de práctica, pero es que me ha sido imposible. No te preocupes, no te preocupes. Desde aquí le mando un abrazo al amigo Tito, que me dijo que me iba a llevar su programa, Agustín. Me dijo yo se lo voy a recordar. Yo no sé si va a cumplir la palabra o no. Yo se lo voy a recordar el lunes, que te lleve al programa porque si me llevan a mí te pueden llevar perfectamente a ti, que tú seguro que lo haces muchísimo mejor que yo. Bueno, mejor no, a lo mejor igual. Igual, o mejor, seguro que mejor. Porque claro sí. Porque la diferencia, ¿tú sabes cuál es realmente la diferencia entre tú y yo? Pues que tú eres un sentimental, tú tienes mucho sentimiento, le pones mucho sentimiento a las cosas, y yo tengo la sensibilidad de un martillo. Entonces, pues claro, con la sensibilidad de un martillo, me gustaría ser como tú, un tipo sensible, un tipo que siente las cosas. A mí cada vez me dan más las cosas igual. Sí, ¿no? Claro. Un poquito. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más de fútbol, Agustín. Venga. No te estés ahí con el guión. Agustín, si llegara la destitución de Lopetegui, ¿qué entrenador sería para ti el ideal? Te aseguro que, fíjate, no tengo la más remota idea, porque se escuchan diferentes nombres, pero yo no me atrevería, lo digo sinceramente, no me atrevería a hablar de un entrenador, de una figura de un entrenador. Mira, no hace mucho se escucha a Sampaoli, se escucha a Marcelino, tomando una cerveza, y algún amigo, no sé si algún amigo de los que estaba ese día en la reunión, estábamos tomando una cerveza en el bar J. A mí, ¿qué quieres que te diga? A mí la cerveza me gusta mucho, yo soy muy del Tremendo, y soy muy del J, y soy muy del Coronado, y soy muy de Julián. No puedo remediar, pero bueno. Y estábamos tomando una cerveza y un amiguete pues se descolgó diciendo, yo creo que el entrenador del Sevilla tendría que ser el del Lyon. Y nos quedamos todos mirando, ¿el del Lyon? ¿Quién es el entrenador del Lyon? Dice, no, la entrenadora femenina del Olympique de Lyon. El tío quería que el entrenador del Sevilla fuera la entrenadora del Olympique de Lyon. Hay gente para todo. Claro. Y es un tío que, un socio, un fiel de Nervión, tiene toda la vida, y el tío se descolgó con que el entrenador del Sevilla tenía que ser la entrenadora del Olympique de Lyon, que tendríamos que crear teníamos que ser innovadores en eso. Pues a partir de ahí te digo que cabe todo, que habrá quien le parezca a Sampaoli un entrenador, y mira que las lío parda aquí, otros que Marcelino, que es un entrenador que... Lo que sí necesita el Sevilla es un entrenador con personalidad, y un entrenador que no se arrugue, y un entrenador que sea capaz de imponer su criterio. Yo ahora voy a ser muy, tremendamente impopular. A mí lo de Lopetegui me parece que el Sevilla está siendo injusto, tremendamente injusto con Lopetegui. Y ha sido, y fue menos, pero ciertamente también fue injusto con Unai Emery. Lopetegui nos ha hecho ganar una Copa de la UEFA. Es verdad, en ese momento teníamos un gran equipo, pero los hemos tenido mejores. Y nos ha metido 3 veces seguidas en Champions. Y el año pasado, con una plaga de lesiones que era increíble. Se lesionaba todo el mundo hasta leyendo el Marca, como se dice vulgarmente entre los aficionados al fútbol. Tiene mucho mérito entrar 3 veces en Champions. Ningún entrenador en el Sevilla lo había conseguido. Y eso lo ha conseguido Lopetegui. ¿Que es verdad que jugaba un fútbol rácano? Es verdad que jugaba un fútbol rácano. Si nosotros traemos aquí a Simeone, mataríamos a Simeone. Claro, es que la afición del Sevilla es muy exigente y hace muy bien en serlo,
pero muchas veces llevaba esa exigencia al extremo, ostras, puede convertirlo todo en algo muy, muy difícil. Yo creo que, y fíjate, ahora mismo Lopetegui no es el centro del objetivo de las críticas, porque todo el mundo se ha dado cuenta que es que Lopetegui lo que tiene es esto. Es que si tiene que jugar Carmona de central y enfrentarse contra Haaland, pues ya te lo dice todo. Carmona es un chaval que tiene un futuro extraordinario y que fue para mí el mejor del partido con el Barcelona, pero, ostras, es que es muy joven. Y es que, bueno, pues es que venimos de tener a Koundé y a Diego Carlos. Ostras, es muy difícil. Es que podemos pasar a ser del equipo menos goleado o el portero menos goleado la temporada pasada a los 2 o 3 más goleados en esta presente temporada, con un porterazo, porque tenemos un porterazo. Entonces, entrenador, pues chicos, no sería capaz de decirte. No sería capaz de decirte un entrenador porque me valdría cualquiera que tuviera personalidad. Anoche en el Skype de mi amigo Marco, Bartolo Villamiarma, no sé si lo conoces, Mm. Bartolo le decía a Marco que si fuera él, no se pegaría a los 1000 y pico de kilómetros que hay de Sevilla a Barcelona para ir a ver el partido ante el Español. Si fuera él, que él, para lo que está demostrando el equipo, para cómo juega el equipo, él no se pegaría 1000 kilómetros para allá y 1000 kilómetros para acá. Agustín, transmíteme algo de positividad. Se le puede ganar al Español, ¿no? Hombre, vamos, al Español no se le puede ganar, se le debe ganar. Pero ahora nosotros somos especialistas en motivar en este caso, fíjate quién es el entrenador del Español. Alguien que sonó para el Sevilla, alguien que estuvo en la casa, alguien que conoce la casa y alguien que ha hecho un temporadón en el Granada y que, bueno, pues es un tipo que a medio plazo probablemente terminará siendo entrenador del Sevilla, que es Diego Martínez. ¿Qué quieres que te diga? Yo espero por el bien del Sevilla, porque si no, sí que es cierto que la situación ahí sí que empezaría a ponerse la situación un poquito grave. La situación necesita un revulsivo, necesita un cambio, necesita que los jugadores apuesten más, pero es que los jugadores son lo que son, ¿eh? Es que no hay más, ¿eh? Es que lo que hay es lo que hay, lo que hay es lo que se ha traído y la plantilla la que se ha confeccionado. Entonces, pues, como bien explicaba, y eso sí era cierto, Monchi, los entrenadores en el Sevilla no eligen los jugadores que se fichan, eligen posiciones. Dicen, oiga, yo necesito reforzar la delantera, pues le traen a Dolber, necesito reforzar la defensa, y traen a Marcao, necesito reforzar el centro del campo, bueno, necesito reforzar el lateral, no sé, es decir, Sí, perdona. Y si, como están diciendo, el entrenador es el que le dice al director deportivo, a Monchi en este caso, necesito tal, necesito cual, ¿de verdad tú no piensas que ante la lesión de Marcao, ante que hemos tenido que jugar estos primeros 4 partidos con Fernando de central, con Gudel de central, con Tanguy que se bajó del avión y nos metimos de titular, con Carmona, ante esa tesitura, de verdad, Agustín, tú no piensas que Lopetegui le ha dicho a Monchi, nos hace falta otro central? Y voy a más. ¿No crees tú que también Lopetegui le ha dicho a Monchi, nos hace falta un sustituto de Fernando? Mira. A lo que tú estás diciendo, ¿eh? Sí, pero es que yo creo profundamente en eso, pero también creo que yo dudo muchísimo, y bueno, me tendrían que corregir, esto es opinión, no es en ningún caso información, que Lopetegui haya pedido el fichaje de Marcao. Marcao venía lesionado y Marcao es un jugador que tiene una historial de lesiones bastante importante. Yo me imagino que el Sevilla está buscando de aquellos jugadores que están libres, algún jugador, algún central, al parecer hay un par de ellos que están siendo tanteados y el Sevilla necesita, sin el menor género de dudas, reforzar la defensa. La defensa es un coladero. Fernando es un pelotero
extraordinario, pero francamente ya mayor, y para una posición poner a Fernando de central es pues una solución de emergencia, pero sinceramente yo no lo veo. Pero ahí sí que es una cuestión puramente técnica, y yo en la técnica creo que los que más saben son los profesionales. Pero yo te haría una reflexión, y le haría una reflexión a todas las personas que nos están viendo. Cuando Lopetegui dice que me han vendido al pulmón y al corazón del equipo, ¿sabes lo que le pasa a las personas cuando les quitan el corazón y el pulmón, no? Claro. Que se mueren. Pues como diría que no hay más preguntas, señoría. A mí es que no me han vendido un brazo con el cual puedo vivir, no me han vendido una pierna con la cual puedo vivir, es que me han vendido el pulmón y el corazón. A quien quiera entender el símil, pues debería hacérselo mirar. No hay más. Y se ha vendido porque hacía falta económicamente para compensar las cuentas y evidentemente para que no se dieran unos escandalosos números en la próxima junta. Entonces, lo que has dicho de que te consta de que se está rastreando el mercado de centrales libres, ¿es información o opinión? Es información. Vale. Me están buscando porque evidentemente tiene una situación muy... Es que date cuenta que tiene una situación muy precaria, muy precaria. Y eso no hace falta, pero eso cualquiera que lo vea lo entiende. Cualquiera que vea los centrales del Sevilla son ahora mismo muy, muy débiles. El chico del Bayern, bueno, pues es un chaval que probablemente llegue a ser un gran central, y probablemente yo creo que este chaval tiene posibilidades de llegar a ser un gran central, pero solo más perdido que en la segunda parte del partido con el Manchester se le vieron cosas, pero es un chaval que solo no puede llegar a todo, no, para nada. Me parece que el centro de la defensa hay que reforzarlo, porque si no, sí lo vamos a pasar muy mal. Yo, Agustín, todavía con el mercado abierto, pedí a La Guardia, jugador del Deportivo Alavés, Uh -huh. que está libre, actualmente está sin equipo, pero yo pedí a La Guardia, Agustín, no porque La Guardia sea excelso, ni sea el jugador que le hace falta al Sevilla, pero seguramente en este actual central, en este puesto de central, yo creo que La Guardia imprimiría carácter, imprimiría algo que le falta a este equipo. Y se me dieron muchos palos en Twitter cuando yo lo pedí, pero es que yo creo que hace falta un jugador así. Claro, es que fíjate, dice en uno de los comentarios Bayala que tenemos a Carmona y a Quique Salas. Es verdad, pero es que un equipo de Champions, en la Champions tú no puedes hacer experimentos. En la Champions tienes que tener centrales contrastados, gente que haya jugado partidos de fútbol importantes, gente que tenga responsabilidad, y estos dos son dos futuros grandes peloteros, y seguramente algún día llegarán a ser centrales en el Sevilla Fútbol Club, pero para eso hay que irse fogueando y hay que ir teniendo partidos. Eh, Ese es un poco el problema. Tú no puedes pensar que tu defensa sea Carmona y Quique Salas, que son centrales del Sevilla Atlético. Sevilla Atlético está en segunda red. Hombre, el salto es importante, insisto, y Carmona estuvo más que digno, más que digno. El día del Barcelona estuvo francamente bien, pero claro, con sus limitaciones, evidentemente con sus limitaciones. Por lo menos tiene una cosa importante: carácter. Estuvo francamente bien, pero hombre, si tú pones a Carmona y a Quique Salas y delante a Rafa Mir y a Enesiri, pues puf, valora el equipo y podemos tener muchos problemas. Sí, porque actualmente el Sevilla es un equipo que no domina ninguna de las dos áreas, ni la suya ni la otra. Entonces, Absolutamente. entonces ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Dice Joaquín, ¿y Dolber es delantero de Champions?
Evidentemente, poco. Se le vieron buenas formas. Yo el otro día con el Manchester salió y por lo menos tenía hambre, tenía ganas, tenía actitud. Yo sinceramente al que menos veo, al que menos veo de los tres es a En-Nesyri. En-Nesyri tuvo un temporadón magnífico, marcó muchísimos goles y es una pena porque creo que a él sí lo quisieron vender y es una pena que él fuera el que se negó a ser vendido. Él no quiso marcharse de aquí, pero En-Nesyri me parece que es el que más baja el nivel con mucho de la plantilla. En-Nesyri es un delantero, y no me duelen prendas en decirlo, un delantero de segunda división o de un equipo de perfil muy bajo, porque no es un delantero que en el mano a mano resuelva, es un delantero alocado, es un delantero que sí que tiene velocidad, pero la velocidad, como la fuerza sin control, no sirve absolutamente para nada y necesita no sé cuántas ocasiones cada vez para meter un gol. Para mí es el que más desentona. Rafa Mir me parece un jugador, un segundo delantero muy defendible, un chaval que tiene futuro y un chaval que puede ser, que hay que foguear. Pero a mí para mí En-Nesyri es sin duda una donde más de lo que más falla el club y la planificación, el equipo como tal, porque no me parece ni un delantero de Champions ni un delantero de un equipo de primera fila de primera división. Claro. Me dice mi amigo Antonio por privado el Lolo que tengo que hacer para suscribirme. Pues Antonio, Importante, díselo. sí, Antonio, vamos a ver, si tienes Amazon Prime, puedes vincular tu cuenta de Amazon Prime con tu cuenta de Twitch y tienes una suscripción gratuita mensual para el canal que quiera. Evidentemente el canal que quiera no, te tienes que venir al canal de Lolo Beato TV. Y si no, amigo Antonio, a través de PayPal también te puedes suscribir. No tiene que tener Amazon Prime. Te puedes suscribir también a través de PayPal, que es otra opción, Agustín. Pero ahora, Lolo, te hago yo una pregunta. A ver, Si yo me suscribo por Amazon Prime, ¿tú obtienes algún tipo de beneficio? sí, claro, evidentemente. Pues entonces extraordinario. Claro, Entonces extraordinario. de las dos maneras que se puede suscribir la gente, yo tengo beneficios de las dos maneras. Extraordinario pero cuando digo beneficio no es beneficio, porque la palabra beneficio igual está mal planteada. Te sirve para sufragar todo lo que es la infraestructura que necesitas y todo el esfuerzo que haces por mantener este canal vivo y que lo puedan ver gente, claro, extraordinario. Correcto, sin ir más lejos, hace 3 días pues me he tenido que comprar un adaptador y un cable para ponerlo del router al ordenador, pues porque lo tenía el ordenador por wifi y ahora lo tengo por cable y ahora va la conexión bastante mejor. Ahora no se corta. Pues eso lo saco de los poquitos ingresos que de momento estoy generando a través de Twitch. Vamos, que no te vas a comprar un chalet en las Bahamas como consecuencia de esto, ¿no? Desgraciadamente, a día de hoy De no, Agustín. momento no, de momento Claro, de momento no, de no, de momento no, momento no. Lolo, de momento no, de momento. Claro, yo conozco a Agustín en Twitch, conozco una persona, era un indigente, vivía en la calle, dormía en la calle, ¿vale? Mm. Y ese señor, hoy en día, Agustín, tiene su trabajo, tiene su casa y vive como un marqués. Se ha hecho hasta autónomo. Hombre, pues eso está magnífico. Pues a eso es lo que hay que aspirar, a que esto tenga su trascendencia y no dudes de que en la medida que pueda voy a intentar, pues eso, facilitarte y poner en conocimiento de toda la gente que conozco que de vez en cuando hay que pasarse por tu canal y verlo y echar un rato, que con la porquería que echan en la televisión normalmente es mucho más divertido y mucho más entretenido charlar contigo y escuchar a la gente que tenga cosas que decir. Pues yo ya te digo, yo te lo agradezco, Agustín. Mira, nos dice Ángel Trianero, que también conoce a esta persona que te estoy diciendo. Lo de Johnny es increíble. Se llama Johnny. Este señor vivía en la calle, dormía en la calle, ¿eh? Y comía de lo que le daban la gente. Y un buen día, pues hubo una persona que no le dio trabajo, Agustín. No, le dio dinero. Le dio Claro. dinero para que se fuera de alquiler. Y con ese dinero, él se ha ido de alquiler, ahora se ha buscado un trabajo
el tío tiene su trabajo, el tío tiene su Twitch, tiene cerca de 500, 600 suscriptores y el trabajo que tiene lo retransmite en directo. El trabajo que tiene Agustín lo retransmite en directo por Twitch. Pero es más, lo que entonces hizo es, le dio la caña. ¿Perdón? No le trajo el pescado, le enseñó a pescar y evidentemente así es como se hace, cómo se hace realmente cómo se le da realmente de riqueza, cómo se crea riqueza y cómo realmente tiene sentido. No subvencionando, sino por el contrario, lo que se hace es enseñar a pescar. Claro. Mira lo que nos dice Ángel, dice, ha llegado a tener más de 1000 suscriptores. Pues tú calcula, Agustín, a 4 euritos o a 3 euritos, Pues así mira, vivo yo. buenos son, sin duda ninguna. Pues tú tienes que llegar a eso seguro, tienes que llegar a eso porque te lo mereces y porque el esfuerzo que haces es magnífico y bueno, pues tienes que llegar. Tenemos que conseguir que llegues. Pues vamos a intentarlo entre todos. Sin Una duda. última pregunta. Dime. Dice Fraile Sef, Lolo poco a poco, crack. Sí, sí, tranquilo. Si yo sé que Fraile Sef, que tiene Prime, algún día se va a suscribir al canal. Si yo lo sé. Y el amigo Ángel Trianero también se va a suscribir algún día al canal. Yo lo sé, yo lo sé. No te voy a quitar más tiempo, Agustín. No te voy a quitar más tiempo. Pero te voy a hacer una última pregunta. Y si alguien quiere preguntar algo, que nos lo diga, ¿vale? Para hacerle una pregunta yo y alguna más del chat, Agustín, y ya lo dejamos que se vaya a descansar. Y yo creo que en el parón de selecciones, en el parón de selecciones no, porque es ya después del partido ante el Villarreal, pero en el parón del Mundial te traeremos otra vez al canal, a ver si esto ha cambiado algo, Agustín, y bueno, o si no, a ver si algún día quedamos, nos conocemos personalmente por viendo un partidito, en fin, o tomando una cervecita y una tapita. Invito yo. Ya, perfecto. No voy a discutir. ¡Ay, por Dios! Hasta ahí Pues mi podíamos llegar. pregunta es directa, Agustín. Yo no sé qué te van a preguntar la gente por el chat, pero mi pregunta es directa. ¿El próximo presidente del Sevilla Fútbol Club va a ser José María del Nido Benavente? Sí o Se sí. ha quitado hasta las gafas, madre mía. Sí o sí. ¿Sí o sí? ¿Y cuándo volverá a coger el mando? Pues sinceramente eso ya es más complicado, pero a mí no me extrañaría. Yo si tuviera que apostar, yo apostaría porque es muy probable que si no se produce ninguna irregularidad en la próxima junta de accionistas, la próxima junta de accionistas sea el final de la época de Pepe Castro en el Sevilla Fútbol Club, porque probablemente lo que el Sevilla se puede encontrar tanto en lo económico como en lo deportivo a corto plazo puede ser francamente grave. Ese fue Sebastián, mi amigo Oscar, dice, Agustín, ¿no cree que no es el momento que se esté tratando tanto el tema institucional, pues se está dividiendo la afición y subiendo el nivel de crispación? Mira, es que nunca es el momento para nada. Cuando uno habla, el año pasado, si recordáis, el Sevilla estaba en una situación en el mes de noviembre extraordinaria, estaba segundo a una distancia importante del Barcelona, peleando con el Real Madrid, y en ese momento no era el momento de desestabilizar el club. Ahora tenemos una circunstancia deportiva negativa, un solo punto en puestos de descenso. En este momento tampoco es un momento de desestabilizar al club. Las juntas de los clubes se celebran en diciembre, en medio de la temporada. Muy probable que a lo mejor se hace por una cuestión puramente económica, de la elaboración de presupuestos y de planteamiento de presupuestos a futuro para el año posterior. Pero si las juntas se realizasen en junio, probablemente sería el momento en el cual determinar cuál es el futuro de la entidad. Es verdad, las juntas se celebran en diciembre y es en diciembre el momento en el que hay que poner de relieve la situación societaria de la entidad. Pero eso no debería ni debe desestabilizar a una entidad deportiva, porque no tiene por qué. El hecho de que cambie la presidencia
no significa que cambie el portero ni el delantero centro, cambia la cabeza de la estructura, y cambia la cabeza de la estructura porque societariamente va a ser así. El hecho de que tú vayas a decirme que un tipo como Dolberg le pueda influir, que Del Nido se ponga a gritar en el palco, deje de gritar, chicos, me parece que Dolberg me da exactamente igual. Pero si me apuras, el propio Jesús Navas, que más vinculación puede tener con la entidad, le da exactamente igual quién sea el presidente. No por eso va a estar más acertado o menos acertado, no por eso va a estar más nervioso o menos nervioso. Pero cuando tú tienes una entidad en la que el presidente no tiene las agallas de pisar el terreno de juego para entregarle un premio a una jugadora que viene de ser campeona del mundo sub-20 por el miedo a que le chillen, algo funciona mal. O dicho de otra manera, no tienes presidente. Porque el presidente no está para que con las manos en los bolsillos se esté dando vueltas por la ciudad deportiva, poco menos sin saber qué hacer, o lo que más le gusta, que esté todo el tiempo viendo obras. Vale, no. El presidente del Sevilla, el presidente de una entidad, tiene que estar para muchas más cosas. Y para hablar de tú a tú con los entrenadores y para motivar y ser un motivador. ¿De verdad que alguien piensa que el señor Castro Carmona puede motivar a alguien? ¿De verdad que alguien lo piensa? Yo creo que todo el mundo tiene muy claro que el perfil bajísimo del actual presidente del Sevilla no es acorde con la soldada que percibe por el hecho de serlo, porque no aporta nada, créanme, absolutamente nada. Ni aporta nada a él, ni aporta nada el director general de estructuras, ni aporta un magnífico abogado que ejerce y que cobra una extraordinaria soldada en el Sevilla Fútbol Club, básicamente para seguir perpetuando la presencia y la estrategia judicial del señor Castro Carmona. Eso es lo que está pasando en el club ahora, y no hay más. Entonces, para todos aquellos que nos ven, porque me plantean, no, es que tú te has convertido ahora en abogado de Del Nido. No. Es que, mire usted, es que aquí solamente hay dos posibilidades, solo hay dos, no hay terceras vías, no hay otra posibilidad. Como solamente hay esas dos posibilidades, ustedes quieren lo que tienen o otra cosa, y la otra cosa solamente puede ser José María Del Nido. Y el que diga, no, es que yo no quiero a ninguno de los dos, sí, muy bien, extraordinario, a lo mejor yo tampoco, pero es que, vale, solo tiene usted dos opciones, póngase en cruz, pero es que solamente, en la moneda solamente hay dos caras, solamente hay cara y cruz, perdón, y cuando las tira el árbitro para arriba, todavía, que yo sepa, nunca ha caído de canto, y si cae de canto hay que volverla a tirar otra vez, porque el canto no vale. Pues lo mismo, es decir, solo hay esas dos opciones. Por lo tanto, para los que quieran a Pepe Castro el presidente, que les apoyen con sus acciones. Para los que no quieran a José María Del Nido como presidente, pues me temo que se van a tener que soportar el hecho de que porque los sevillistas lo han querido, al vender sus acciones a determinadas personas y a determinadas condiciones, la mayoría del club ahora es controlada por José María Del Nido. No porque José María Del Nido haya entrado con una escopeta y se haya llevado las acciones del armario donde están las acciones. Por eso no ha sido. Un señor que ahora, que era muy sevillista, muy sevillista. La sevillista fue empleado del club, muy sevillista, más sevillista que el escudo, y que ahora, aparte de sevillista, compagina su condición de sevillista con la de barcelonista. Creo que ya sabéis a quién me estoy refiriendo, y que va repartiendo doctrina en un programa de televisión deportivo que es algo así como el Sálvame del fútbol español. ¿Sabes a quién me refiero, no? Sí. También me ha dicho que quiere venir al canal, que a ver si encuentra un hueco. Ese día sí que lo voy a apretar porque hay mucha gente que... Pues ese día, anótate una pregunta. Anótatela.
¿cuántas acciones tiene del Sevilla? ¿Y cuántas tuvo? Y en caso de que te diga la verdad, que a veces es complicado decir la verdad, pero en caso de que te diga la verdad, y la verdad es que no tiene ninguna, ¿a quién se las vendió? Verás qué risa te va a entrar. Verás qué risa te va a entrar cuando te diga quién le vendió las acciones. Y qué risa le va a entrar a todos los sevillistas. Tú y yo tenemos más acciones que él. ¿Perdón? Tú y yo tenemos más acciones que él. Yo tengo 2 más que él. Igual que yo. Yo tengo 2 más que él. Pero él tenía más. Pero las vendió. Claro. Pero verás qué risa te va a entrar. Verás qué risa te va a entrar cuando te diga quién se las vendió. Si se atreve. Claro, pues me la apunto, claro que sí. Si se atreve. Si no me la apunto, aquí en el chat me la van a recordar. ¿Tú qué te crees? Pues si se atreve, que te lo cuente. Pero y otros muchos más sevillistas muy notables. Si tú supieras, o sea que eso ya saldrá, si tú supieras la cantidad de gente que ha ido vendiendo sus acciones y además más bajas del precio que actualmente se están pagando, y a quién se las han vendido, te sorprenderías. Gente, algunos representando hasta terceras vías, gente que da lecciones de todo, ¿eh? Y que encima te dice a ti que no vendas las acciones. No vendas las acciones. Tráelas para acá. Pero ¿y las tuyas? Ah, bueno, yo es que las vendí hace tiempo. Yo es que ya las vendí. Es ridículo. De verdad es ridículo. Y yo, los románticos, que tienes 2 acciones, bueno, pues si algún día, créeme, y te lo digo completamente en serio, Lolo, y se lo digo a todas las personas que nos están viendo, si algún día les hace la más mínima falta, no duden en vender las acciones. Porque las acciones no representan absolutamente nada. No vas a ser más sevillista por tener 2 acciones o por no tenerlas. Si te hace falta, si las puedes mantener, porque es tu capricho y las quieres mantener y las puedes mantener, manténlas. Al contrario, un honor y un placer. Pero si no, que no te entre ningún escalofrío por vender las acciones. Tus 2 acciones y mis 2 acciones no sirven absolutamente para nada. Para el mero hecho de decir que las tenemos. Pero bueno, pero que alguno que se va dando golpe de pecho de sevillista y que se va dando golpe de pecho de alguno, cuando tuvo la menor oportunidad y le ofrecieron 1.400 y pico, 1.500 euros, no recuerdo, he visto el contrato, que lo sepas, he visto el contrato, querido, he visto el contrato, te lo digo por si alguna vez quieres que yo te enseñe a ti el contrato que tú firmaste. Pues si alguno quiere, pero insisto, sevillistas de mucho renombre, y a los que no les hacía falta, para nada. ¿Para qué quiero yo las acciones? Pues si me dan 1.500 por acciones y tengo 10, me llevo 15.000 euritos. Y salgo de aquí corriendo sin ningún problema. Y no pasa nada. Y si quiero ir a la Junta, solo tengo que pedirle a mi amigo Pepe Castro que me lleve y me siente en primera fila, como si fuera una estrella del rock and roll. Claro, es que últimamente las estrellas del rock and roll no son Serrat, que dio un concierto extraordinario ayer, o Loquillo y los Trogloditas. Ahora las estrellas del rock and roll son Sálvame, son Belén Esteban, o alguno de los miembros del Club del Chiringuito, que bueno, que a veces dan más pena que gloria verlos. Pues te digo una cosa, a mí, Agustín, me costó Dios y ayuda tener esas 2 acciones, porque fue cuando en su día salieron y yo no trabajaba. Cuando 10.000 pesetas eran 10.000 pesetas. Correcto, con el dinero que me daba la abuela, que en gloria esté, y con lo poquito que me daba mi padre, guardaba la mitad para las acciones y la mitad para poder salir con mis amigos. Y las tengo guardadas en el cajón, que yo no digo que algún día, si me dan lo que creo que valen, las venda por necesidad, pero que a lo mejor me voy a la tumba con ellas, y no se las doy a nadie. Pues Lolo, yo, con todo el cariño del mundo y con todo el respeto del mundo, me parece absolutamente digno, pero es que da igual. A ti no te van a quitar
tu sevillismo porque tengas 2 acciones o las dejes de tener. Yo entiendo lo que tú dices, es casi romántico, es casi ese sentimiento de decir con lo que me costó tenerlas, pero es que, y el valor va más allá del valor económico. Claro. Pero que si a ti alguna vez te hace falta lo más mínimo, ni lo dudes, ni lo dudes. Que gente en circunstancias absolutamente mucho mejores que las tuyas y las mías económicamente, las han vendido y se quitan de medida exactamente igual. Exactamente igual. Por lo tanto, no pasa nada. Tú las quieres guardar, guárdalas y haz lo que te dé la gana con sus acciones. Pero insisto, a mí me parece brillante que uno las venda, que no las venda. Pero que uno le diga a los demás lo que tiene que hacer, ni de coña. Revestidos de un sevillismo ilustrado, ridículo y patético. Que cada uno haga lo que tenga que hacer con su economía, que cada uno en su casa sabe más que Dios en la ajena. Por lo tanto, que tú haz lo que tú quieras, lo que te salga del corazón, que lo debes de tener muy grande, amigo. Gracias, gracias. En la última pregunta, ¿vale? La última pregunta, que ya no te quiero quitar más tiempo, Agustín. En los space se están sacando mucha mierda, hablando claro y malamente. Si eso es verdad, ¿por qué no se denuncia, Agustín? Porque todos los tiros apuntan a las mismas personas. Mira, porque es muy difícil. Porque es muy difícil. Yo el otro día en el Space, en el que yo me convertí en absurdo protagonista, porque yo no tengo que ser protagonista de esto, porque además no tiene ningún sentido, empecé a contar, y sobre todo después de escucharte a ti, porque cuando te escuché a ti, algo se te remueve dentro, coño, este tío no merece la pena. Hay muchas cosas que ya no merecen la pena, y no merecen la pena planteárselo así, porque la guerra va por otro lado. Tú estás en una guerra y estás discutiendo sobre cosas que en la planta de arriba se está discutiendo otra cosa completamente diferente. Y entonces, por eso, me entraron ganas de eso, de entrar un poco y no sé exactamente si remover conciencias o remover cosas y decir, oye, pues mira, enteraros un poco de qué va esto, porque me parece que estáis un poquito perdidos. Yo explicaba que a mí alguien, y permíteme que me sonría, alguien me trajo una documentación a mi despacho, se sentó en la silla que tengo enfrente, con otro abogado y buen amigo mío. ¿Estás en el despacho todavía no has llegado a casa? No, estoy en el despacho. Si es que por eso he entrado un poquito más tarde, porque es que tenía un cliente que tenía que atender y todavía me queda un ratito en el despacho. Pero lo que te venía contando es que un señor me trajo una documentación con la intención de decirme que el señor Castro, voy a ser muy sutil, no estaba haciendo las cosas bien desde el punto de vista económico. Estaba cometiendo pequeñas distracciones, por decirlo de una manera sutil, permíteme la ironía, cuando no, grandes distracciones, que pues estaban suponiendo una quiebra en el patrimonio del Sevilla Fútbol. Ese señor trajo una documentación y me vino a explicar pues una serie de circunstancias. Entre esas circunstancias, por ejemplo, me vino a explicar que el señor Pepe Castro tenía una cuenta en saldo deudor en el Sevilla Fútbol Club que ascendía a alrededor de unos 400.000 euros, un poco más de 400.000 euros. Es decir, que tenía un crédito que le debía a la entidad 400.000 euros. En ese momento, el señor Pepe Castro no cobraba de la entidad. Tengo la documentación ahí. Otro día hacemos pantallazos y te lo enseño. Entonces, él tenía una serie de listados de sacadas en efectivo de dinero, que coincidían a lo mejor en periodos de pago de impuestos. Tenía entradas de personas nominales, es decir, 10 entradas para la final para Lolo Beato. Entonces, 10 entradas que daba la sensación de que él las podía cobrar en efectivo y después decir, cárgamela en la cuenta a mi cuenta del club. Porque personas que aparecían en ese listado, no, yo se las he pagado a este señor. Sí, aparecen pagadas. Lo que pasa es que aparecen cargadas a la cuenta del señor Castro. Aparecen 2 jamones de un restaurante, un conocidísimo restaurante de Sevilla. Aparece viajes pagados a determinadas señoras y señores, y a viajes pagados, unas cosas increíbles.
que algunas no tenían ninguna vinculación con el Sevilla Fútbol Club. Entonces, ante eso, ante una cifra que rondaba los 400.000 euros, después había otra serie de irregularidades. Por otro lado, al analizar esa documentación, se planteó la posibilidad de que podía haber un delito societario. Como yo ya esto me lo conozco y, hombre, y quieras que no, ya tengo 57 años, aunque aparente 59, yo cogí y dije, bueno, pues la mejor forma de utilizar esta documentación es ir a la Fiscalía. Entonces yo llegué con esta misma documentación, me personé en la Fiscalía y aporté en la Fiscalía la documentación correspondiente y le expliqué al fiscal que tocó en el reparto, mire usted, pasa esto, observe usted esto, observe usted esto, observe usted esto. La Policía Judicial hizo una investigación en el Sevilla Fútbol Club y pidió una serie de documentación al Sevilla Fútbol Club que coincidía en líneas generales con la documentación que se había aportado. A la vista de eso, fue la Fiscalía de Sevilla, no Agustín Martínez, la Fiscalía de Sevilla la que presentó una denuncia contra José Castro. Agustín Martínez, junto con otro compañero, cuyo nombre voy a evitar porque tampoco tiene el caso, pero que podría salir sin ningún problema, es un tío extraordinario, pasa que su nombre no es necesario, no viene al caso, aparece en 1000 fotografías, nos personamos como acusación particular. La consecuencia de eso fue que ningún medio de comunicación le dio la menor importancia, ninguno. Bueno, valió la explicación de este señor diciendo, por ejemplo, hombre, mire usted, lo de los jamones, 2 jamones. Por ejemplo, no contó el de 2 señoras que aparecen allí y por qué había viajes al extranjero con estas señoras. No, eso no lo contó. Eso no explicó por qué aparecían en esa cuenta. Pero sí contó que los jamones se debía a que efectivamente, gracias a esos 2 jamones que le había regalado al presidente del Boca Juniors, habían jugado el torneo Antonio Puerta, habían jugado ese partido de forma gratuita. Claro, se le olvidó que los jamones los había comprado un año antes de conocer al señor presidente del Boca Juniors. Cuando había comprado los jamones, no conocía al presidente de Boca Juniors. Lo tengo absolutamente documentado. La primera foto que tiene el señor Castro con el presidente de Boca Juniors era un año después de haber comprado los jamones. Y no es tan previsor el señor Castro. No es tan previsor. Créame que no lo es. Bueno, pues todo eso pasó de puntillas porque a nadie le interesó. Es verdad, después se archivaron las actuaciones y se archivaron porque en la notaría, en una notaría en Sevilla, se depositaron cerca de 20 cintas en las que había grabaciones en las que se hacían verdaderas barbaridades y atrocidades por parte de personas muy conocidas y vinculadas a la entidad acerca del señor Castro. Y resulta que no, en un momento determinado, esas cintas se retiraron porque se había llegado a un acuerdo y ya no era necesario continuar con el asunto. Entonces, cuando alguien quiera, en la planta noble actual del Sevilla, volvemos a retomar este tema sin ningún tipo de problema y le pedimos explicaciones a determinadas personas de todo y cómo ocurrió y de qué ocurrió. Agustín, dice Oscar, pero todo eso es ilegal. ¿Por qué no se denunció si lo era? Vuelvo a repetirte que se denunció. Lo que pasa es que se consideró, y para que te hagas una idea, esos 400.000 euros que llevaban arrastrándose varios años se regularizaron de manera inmediata. Alguien inmediatamente puso la cuenta a cero, porque evidentemente, mira, si evitamos eso, ya evitamos algo. Pero más allá de todo esto, lo que yo entendí cuando terminó esa historia era que perro no comía carne de perro. O sea, que todo había sido, entre comillas, una especie de amago de vamos a no salirnos del carril, porque si nos salimos del carril
te puedo atacar. Evidentemente, yo no he podido nunca, y mira que lo he intentado, abrir el cajón de las facturas, abrir el cajón de las comisiones. Chicos, yo no lo he podido hacer. Ni nadie lo puede hacer, lo pueden hacer ellos, todos, pero ellos no lo van a hacer. Ese es el problema de un club en el que no hay transparencia. La transparencia es todo ficticia, muy ficticia. Tú puedes ver los grandes números, no los pequeños números. Aquí no te van a decir nunca cuál es la comisión de un fichaje, a quién le has pagado la comisión, algo que debería ser especialmente transparente. ¿Y sabes por qué no se hace? ¿Sabes la excusa? ¿Sabes lo que te dicen? ¿Por qué no? Te dicen porque es un dato estructural para el funcionamiento del club. En cualquier sociedad que cotiza en bolsa, como puede ser el Ajax, algún día se sabrá o no por qué Ocampos, la historia de Ocampos ha pasado. Algún día se sabrá. En Inglaterra, todos los fichajes, se sabe absolutamente todo, no hay nada que ocultar. Es una sociedad que cotiza en bolsa y que se tiene que saber absolutamente todo, hasta dónde se gasta la última peseta. ¿Por qué el presidente del Sevilla tiene que tener una tarjeta por la que pueda pagar todos los gastos que quiera? Usted cuando vaya en representación del Sevilla, va en representación del Sevilla, pero usted no está todo el día en representación del Sevilla. ¿O qué pasa? ¿Que usted no trabaja? ¿O qué pasa? ¿Que su trabajo es ahora el Sevilla Fútbol Club? Ah, pero usted tiene capacidad intelectual para ser presidente del Sevilla Fútbol Club. ¿De verdad que sí? ¿Usted tiene formación suficiente para ser presidente del Sevilla Fútbol Club? No hace falta que sea ingeniero, no hace falta que sea médico y mucho menos abogado, pero ¿de verdad que usted es la mejor persona para ser presidente del Sevilla Fútbol Club? Pues yo pienso que no, pero y menos para cobrando 1 millón de euros por ello. Que usted lo sea por representación y por honor, hasta se lo podría permitir, pero cobrando 1 millón de euros, yo quiero al mejor, amigo, yo quiero al mejor gestor posible, yo quiero un CEO que sea extraordinario, porque le pago por ello, pero hombre, este señor de verdad, no me da la sensación de que lo sea. Eso sí, tiene el respaldo del paquete accionarial que se lo permite, y en su momento de muchos pequeños accionistas que, engañados por la idea de que así no entrara del nido, y después con la excusa de que no vinieran los americanos, han seguido manteniendo a este señor tan valeroso y tan bien formado. Pues Agustín, no te voy a quitar más tiempo, te lo digo de verdad. Ha sido para mí todo un auténtico placer que, que aceptes venir al canal Lolo Beato TV. Tenemos los teléfonos de cada uno, vamos a hablar más, nos vamos a conocer en persona, vamos a intentar levantar este canal porque creo que viniendo gente como tú, el canal debe de tirar para arriba porque que no sé, no me salen las palabras, Agustín, pero es que debe de tirar para arriba. Pues aquí tienes ya un nuevo amigo, me tienes a tu entera disposición cada vez que te haga falta. Si no son 2 horas como hoy, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, la que te dé la gana, cuando te dé la gana, me tienes a tu entera disposición, porque tú sí que eres un tío grande, Lolo. Pues Agustín, cuando esté el Mundial, ¿vale? Que ahí tendremos más tiempo, me volveré a poner en contacto contigo. Ojalá estemos entre los 10 primeros, ojalá. Con Lopetegui son Lopetegui, me da igual. Y hablemos un poquito más de fútbol y no tanto de esto que a mí, ¿Te aburre? sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pues cuando tú quieras, querido. Pues Agustín, un abrazo enorme, Un de fuerte verdad. abrazo a ti y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias y estamos en contacto, amigos. Muchas Estamos en gracias, ¿eh? contacto. Un abrazo. Adiós, adiós, adiós. Ahí vamos a poner ahora el sorteito de la caja de gambas de Marico González. ¿Vale? Le damos para abajo. Ahí tenemos al Burdis y a Embrujo, que han sido los dos que acertaron el partido, el resultado. Sí, te la llevamos a casa, Pablo, claro. Por cierto, Lolo, del 12 al 16 de octubre estará en Sevilla, veré las extraordinarias de Gracia y Esperanza en San Roque y las aguas del museo. Pues a ver si nos podemos ver, Ángel. Pablo dice, me la traía a casa, soy el ganador. Tú no has sido el ganador, Pablo. Así que, bueno, vamos a darle a la ruletita
Embrujo y Lourdes, muchas gracias, mucha suerte a los dos. A ver quién se lleva esa caja de gambas por cortesía de Mariscos González. Dale a la ruletita, Alvarito. Ojo, porque ¿quién ha sido? Ganador, ganadora, Lourdes. Lourdes se ha llevado el premio de Mariscos González. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Ahí se está riendo Lourdes, que se ha llevado el premio de Mariscos González. Ahí tenemos a la gente, muchas gracias. Enhorabuena de parte de Ángel, Lourdes. Y ahora vamos al siguiente sorteo. Dice Lourdes que lo siente por embrujo. No, Ángel, no diga eso que la gente se lo cree, Ángel. No diga eso que la gente es muy mal pensada. El siguiente sorteo. Pues el amigo Antonio. Enhorabuena, enhorabuena, Antonio. Enhorabuena, Antonio. Es el ganador. Ahí lo tenéis. Lo tenemos en el chat. Lo, te, lo tenemos en el chat en este momento. Así que, Antonio, enhorabuena. Enhorabuena, Antonio. Clínicas Marpedental. Me voy a poner en contacto con el doctor Marrufo, ¿vale? Si quiere, Antonio, por Twitter, por privado, ponme tu nombre y apellido y tu DNI, ¿vale? Para yo hacérselo llegar al amigo Miguel, y una vez que lo tenga el amigo Miguel Marrufo, pues nada, eh, tú me dices qué día va ahí y ya está, y sin ningún tipo de problema. Álvaro, ¿se ha caído la conexión? No, no, sí. ¿Se ha caído la conexión, Álvaro? Yo ya no lo sé. Pues muy bien, Antonio, ponte en contacto conmigo. Perfecto. Pues bueno, señores, vamos a poner ya el punto y final a este directo de hoy.